no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por ProExport Logistic, 6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida, 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. BBB Motorsport, tu dealer de confianza. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella Baicarla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Polytechnic, Universidad Politécnica en Doral. Enilab Test Now Doral. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Russo Tires, excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. ¿Aló? Buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, 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 no, no, no. Oh, aló, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hoy comenzamos en Colombia, porque evidentemente la situación en la frontera nos mantiene atentos y esto despierta suspicacias, despierta comentarios, informaciones que son a veces escándalo, porque todos están hablando en este momento de la posibilidad de una intervención militar. Cuando se mueven tropas en la frontera con nuestro país, aun cuando se indique que tiene que ver con el freno, con ponerle reparo a este tema de la migración de venezolanos hacia territorios vecinos, lo primero que pensamos es, nos van a invadir, o eso fue lo que pensó la dictadura, y salieron varios voceros a decir que si Colombia tenía el plan de invadir Venezuela, ellos estaban dispuestos a responder, que eso no lo iban nunca a permitir. El jefe militar de Colombia respondió que eso no es cierto, que es un invento de la tiranía en Venezuela. Nosotros queremos conocer más con un experto de ese país para que nos ayude a comprender qué significado, qué valor real deberíamos darle a esta movilización o a estas órdenes que han recibido militares en la frontera con nuestra patria venezolana. Tenemos a Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado colombiano. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches a toda la audiencia. Un abrazo a los amigos colombianos y a los hermanos venezolanos. Coronel, ¿usted qué impresión tiene sobre lo que está ocurriendo en este momento en la frontera para no sobredimensionarlo? No, yo lo que estoy viendo en la frontera es el resultado normal de una tiranía que tiene asustados a sus conciudadanos y entonces la gente busca escapar para algún lado. Y más cuando esa tiranía ha generado pobreza, miseria y hambre, pues la gente busca llevar a sus hijos a algún lugar en donde pueda por lo menos darles de comer. En una frontera como la que existe entre Colombia y Venezuela, 2.219 kilómetros de frontera, una frontera porosa, por donde se puede pasar por muchos lugares de un lugar hacia el otro. En medio de ser una frontera porosa, también es una frontera viva. Y encontramos que la gente de un lado y otro de la frontera pues hacen vida en común, son familiares entre sí, de modo que pretender que esa situación no se presente, esa migración no se presenta, es muy difícil. En otras ocasiones en Colombia ha estado mal y Venezuela bien, han sido los colombianos los que han emigrado hacia Venezuela. Ahora están los venezolanos emigrando hacia Colombia, aun cuando la situación de Colombia no es que esté muy bien. Lo que pasa es que no está tan mal como la de Venezuela. Eso es lo que yo estoy viendo. Sí. Le pregunto entonces, ¿estos tanques que hemos visto, esta movilización, es solo para controlar o contener si esta migración se sale pues de los planes
regulares que podrían manejar Colombia desde el punto de vista de recibirlos en territorio neogranadino, o va más allá? ¿Cuál cree que es el plan de Colombia en este momento, frente a las dudas que tenga la tiranía en Venezuela de que supuestamente los van a invadir y frente a esta inmigración? Carla, en primer lugar, las migraciones no se controlan con tanques. Yo no sé, no conozco que en Colombia se estén haciendo movimientos de tanques para controlar las migraciones venezolanas. Eso creo que hay una mala información. Yo creo que el verdadero líder de los colombianos, que es el presidente Uribe, no es el presidente de Colombia, lo fue, pero sigue siendo la persona que más opinión reúne entre los colombianos a su alrededor. Ha dicho con toda claridad que él exhorta a los militares venezolanos a tomar alguna acción contra el gobierno de Maduro, con el propósito no de permanecer en el poder o de establecer un gobierno militar, sino de hacer una transición a un sistema democrático que se llame a elecciones y que los venezolanos... Estamos perdiendo la comunicación, se nos está escuchando con dificultad y no queremos perder las impresiones del coronel, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Quería que recordara ese mensaje que estaba dando justamente en este momento, coronel, sobre lo que podría ser la reacción a lo que está ocurriendo en Venezuela y que de alguna manera le está llegando a territorio colombiano. ¿La reacción del gobierno de Colombia le ha parecido suficiente, le ha parecido solidaria el trato a estos inmigrantes venezolanos y cree que va a ir más allá de darles refugio, de colocar campamentos? Yo, a ver, porque estoy oyendo mi eco. Sí, estamos teniendo problemas allí en la comunicación. No sé si llamamos de nuevo al coronel. ¿Podremos hacer eso? Lo llamamos de nuevo para intentar rescatar la comunicación con él. Es muy importante lo que tiene que decirnos. Estas imágenes hablan de lo que el ejército colombiano afirma es una especie de iniciativa para tomar medidas en caso de que la migración venezolana se salga de control. Hemos estado viendo imágenes desde Cúcuta, hemos visto cómo incluso Migración Colombia ha puesto más requisitos para que ellos puedan ingresar a territorio neogranadino. Por cierto, hoy el Ejército de Colombia afirma que el ELN está utilizando venezolanos en atentados. Esto es muy grave y también de eso quería consultarle al coronel. Y además de eso está el ELN asesinando a un soldado colombiano en el tercer día de paro armado. Ya lo denunciaba, por cierto, Álvaro Uribe el día sábado en una rueda de prensa en la que nos encontrábamos. Más adelante en este programa vamos a tener las declaraciones en exclusiva de Iván Duque. Él es el candidato por Centro Democrático a la presidencia de Colombia. Él con nosotros habló de Maduro, de qué haría de llegar a la presidencia de Colombia. Quería preguntarle, coronel, sobre lo que denunció el ejército colombiano diciendo que el ELN está utilizando a venezolanos en los atentados. ¿Qué piensa usted sobre esa información? Eso es gravísimo. No, pero es que no se puede así porque es que yo estoy oyendo, es mi voz durísimo, un eco que no me deja concentrarme. Hay un problema técnico ahí que yo les pediría me ayudaran a arreglar. Pero sabe que lo estamos escuchando bien. Usted, si quieres continuar, lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, ok, vamos a intentarlo. Mire, en estos días se presentó una explosión y un atentado terrorista en Tierra Alta, Córdoba, que no es cerca a la frontera con Venezuela. De allí aparecieron, eso fue un atentado terrorista del ELN, y al identificar los cadáveres, según la información de prensa que hay, resultaron ser venezolanos. Obviamente, de los muchos migrantes que cruzan la frontera, pues estos grupos terroristas cogen a varios incautos y los meten en sus filas. Eso es una cosa preocupante. El Ejército Nacional colombiano está preocupado porque no sabemos cuántos de esos muchos migrantes, se estima que hay cerca del 1.000.000 de personas que han pasado de Venezuela a Colombia, y cuántos de esos el ELN y las FARC los han incluido en sus filas. Eso no lo sabemos, pero acabamos de ver que sí hay posibilidades porque acaban de morir 2 personas de Venezuela haciendo un atentado del Ejército de Liberación Nacional. Eso me parece de la mayor gravedad. Con estas
esta migración de los hermanos venezolanos hacia Colombia, además puede pasar cualquier cosa, porque es que el gobierno colombiano no tiene nada previsto. Es decir, esa es una emigración de venezolanos a Colombia en forma absolutamente espontánea y no hay nada preparado ni para recibirlos, ni para organizarlos, ni para sacar estadísticas, ni una base de datos. Es decir, eso es el desorden absoluto. No sabe uno en qué va a terminar todo esto. Coronel, si usted estuviera en el lugar de decidir qué hacer, como para, de alguna manera, empujar a la salida de la dictadura, de la tiranía en Venezuela, ¿qué haría usted como militar en ejercicio si tuviera ese poder? Te quiero recordar que los militares en ejercicio no tenemos autonomía en servicio activo, no tenemos autonomía para tomar decisiones de rango internacional. De modo que quienes tendrían que intervenir aquí, si yo estuviera en servicio activo, no son los militares activos, por tanto no estaría yo en esa posición. Eso tendría que manejarlo el alto gobierno con los ministerios básicamente de Relaciones Exteriores y los institutos encargados de todo el tema migratorio. Así que esa pregunta, pues yo creo que no la podría responder en forma diferente. Eso le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso es muy bueno saberlo, coronel. Ahora, en caso de darse una decisión internacional de este tipo, ¿usted cómo la contempla? ¿Con qué la compara? ¿Un precedente que haya en el mundo que nos hable de una intervención similar que usted piensa podría ser aplicada al caso venezolano? No, es que yo no puedo decir cosa diferente a aquello de lo que estoy convencido. Ya el presidente Uribe lo ha manifestado en varios foros. El Centro Democrático, partido al cual yo pertenezco, considera que son los militares venezolanos los que pueden tener en su mano la decisión. El presidente Trump ha dicho que la decisión política ya no cabe. Allá van a ser unas elecciones el 22 de abril que van a ser iguales a todas las elecciones que se han venido haciendo desde que estaba Hugo Chávez. Así que se la va a ganar el mandatario que está ahí porque allá no hay democracia, sino que es lo que impone el que está de turno. Son unas elecciones igualitas a las que Fidel Castro hizo toda la vida, en donde él era el candidato único y por él votaba todo el mundo, y ahí no hay democracia. De modo que, por esa razón, el presidente Trump decía que se necesitaba una intervención militar. Ya el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe lo ha manifestado. Eso deben hacer los militares venezolanos y en una forma transitoria. Esa es la forma como nosotros estamos pensando que puede solucionarse el caso. Coronel, muchísimas gracias. Ha sido usted muy gentil. Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado colombiano, con nosotros. Al regreso, Nitu Pérez Osuna, para hablarnos desde adentro, desde Venezuela. Todo lo que se ha comentado, es cierto que hay un desenlace, que ahora ya estamos hablando de desenlace de esta calamidad en Venezuela. Regresamos con eso y con mucho más. Como les decía, Nitu Pérez Osuna va a estar con nosotros a partir de este minuto. Nitu, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Un gran abrazo para ti, Carla, y para todo el equipo que te acompaña. Un abrazo fuerte desde Venezuela. Igualmente para nosotros. Sabes que estábamos escuchando, leyendo, mejor dicho, ese tuit reciente de Aristeguieta Granco, hablando ya prácticamente de un desenlace. Y además en un tono diferente. Él, después de lo que le ocurrió, comenzó a agradecer primero a la vocería de la oposición que se haya solidarizado con él, aun cuando hayan tenido desencuentros importantes, ¿no?, desde el punto de vista de la estrategia. Pero en este tuit, él habla de la necesidad de una reunificación nacional para este momento que él describe como final. ¿Qué quiere decir con eso, Nitu? Si tú nos puedes dar tu opinión, por favor. Bueno, Enrique Aristeguieta es un hombre que, como todos ya saben, estuvo en el derrocamiento de la penúltima dictadura, que fue la de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y allí, sin duda alguna, hubo una gran unidad entre la sociedad civil y los militares, que es una de las cosas que él ha venido conversando en los últimos años, ¿no? La necesidad de una unión cívico-militar de verdad. Porque cuando tú tienes sentado en Miraflores
a un tirano, a un genocida, a una persona que ya se le acusa incluso, ya hay una investigación preliminar en la Corte Internacional de la Haya, en la Corte Penal Internacional de la Haya, por torturas constantes, por desapariciones, por el uso de la fuerza desmedida, pues te está hablando de que ya es un hombre, de que ya es un régimen que está rodeado. Eso lo estamos viendo además hoy y anoche, luego de las movilizaciones de Fuerzas Armadas de Brasil, de Guyana y de Colombia hacia la frontera, porque es que Venezuela, los venezolanos, Carla, nos hemos convertido en un problema mundial, en un problema geopolítico. Ya la región no aguanta más venezolanos en sus territorios porque le hemos ocasionado, nos guste o no, un problema nacional a esos países, en tema de alimentación, en tema de medicina, bueno, duermen en las calles, tú sabes, todos los problemas que origina pues una diáspora tan grande, que ya se calcula cercana a los 5 millones de venezolanos, buscando sobrevivir, buscando seguridad física sobre todo. Han dejado todo aquí en Venezuela buscando pues que no los maten, que no los asesinen y que no se mueran de hambre. Entonces, yo entiendo que todos sentimos aquí que estamos acercándonos a un desenlace que hemos estado buscando durante casi 20 años y que ahora lo vemos un poco más cerca porque el mundo entero está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Y por supuesto que esto necesita una unidad amplia, no solamente una unidad de partidos para unos procesos electorales que ya sabemos que no se van a dar porque no tienen condiciones mínimas, que uno debe buscar no las mínimas sino las máximas, pero que no hay ningún tipo de condiciones, que el diálogo, como hemos dicho durante los últimos 3 años, era un fracaso, ya se conocía como un fracaso porque con tiranos de esta naturaleza pues no se negocia absolutamente nada. No se puede negociar porque no tienen palabra, porque lo único que buscan no es salir de la dictadura y de la opresión, sino al contrario, ejercerla con mayor fiereza y para ellos poderse mantener en el poder. Pero fíjate que con este tema de reunificar al país, ¿qué hacemos con todo eso que se mencionó, que muchos opositores de a pie pensaron y expresaron, y las redes sociales se minaron de comentarios de traidores, de vendidos que querían convivir con la dictadura, que muchos dentro de la oposición querían alargar esta calamidad, esta tragedia? Te hago esa referencia porque algunos en la oposición están diciendo, nosotros hicimos o fuimos a ese diálogo porque era un paso que nos estaba exigiendo la comunidad internacional, y algunos creen que todas estas descalificaciones se desmontan cuando después de suspender el diálogo de manera indefinida, comenzaron a pronunciarse con más fuerza la Unión Europea y ahora esta decisión de los fiscales en Houston de alguna manera ir contra algunos funcionarios de PDVSA, la extradición de algunos otros, que no se ha detenido, pues que el mundo estaba prácticamente exigiendo que se agotara ese paso como para decir, bueno, es que ya en verdad no hay más remedio sino tomar acciones radicales. ¿Qué dirías tú a eso? Bueno, mira, yo creo que el mundo tiene mucho tiempo diciéndole a ese sector de la oposición que no creyeran en cantos de sirena. Almagro ha sido sumamente claro, el secretario Almagro, sumamente claro en sus 4 últimos informes sobre la naturaleza real de este régimen. No estamos hablando de una dictadura normal, estamos hablando de una tiranía, estamos hablando de una banda que arropa y protege a las organizaciones criminales, a las organizaciones terroristas, que no están buscando quedarse en el poder para solucionar los problemas del pueblo, sino para quedarse en Venezuela, hacerse del botín que significa Venezuela y desde aquí extender su terrorismo y sus organizaciones criminales hacia el mundo entero. Estamos hablando de un régimen que se ha calificado o lo ha calificado el mundo entero como de narcoterrorista. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen los organismos internacionales. Ahora que utilicen la excusa de que tenían que ir a ese diálogo para
ahondar o profundizar las diferencias y que el mundo entero se diera cuenta, eso no es verdad, Carla. Al contrario, aquí se hizo el 16 de julio una consulta, un plebiscito que apoyó el mundo entero, donde casi 8 millones de venezolanos marcamos la ruta de lo que queríamos hacer para salir de este régimen, y 2 semanas después ese plebiscito fue desconocido por los propios convocantes, que fue la Asamblea Nacional. Así que, mira, a mí lo que me da, yo no sé ni cómo decirte, siento pena por un liderazgo que se equivocó muchísimo tiempo. Algunos de buena fe, otros con otras intenciones de cohabitar, de convivir con este régimen. Pero por supuesto, yo no voy a decir que es la mayoría. Yo creo que la mayoría lo hizo de buena fe. Este es un país que vivió 40 años de democracia, que tiene el voto, le corre por las venas, que cree, como lo hicimos siempre, que podíamos dilucidar los problemas a través del voto, pero no queríamos entender, porque pienso que muchos no querían entender que aquí el voto hace tiempo dejó de ser una herramienta democrática para convertirse en una herramienta de la dictadura, del régimen, de la tiranía, para quedarse en el poder. Sí, creo que hay que unirnos, estoy convencida de eso. Existe una plataforma que se llama Soy Venezuela, que tiene voceros internacionales como el embajador Diego Arria, ahora Antonio Ledesma, personalidades en el mundo entero, que ya es reconocida por algunos organismos, que ya el propio secretario Almagro habla de Soy Venezuela. Yo creo que Soy Venezuela somos todos, que nos tenemos que reunir allí, que no tenemos mucho tiempo para conformar nuevas unidades, que ya tenemos una, vamos a meternos todos allí, que todos cabemos, que todos queremos salir de esto, y bueno, allí está a la disposición de todos los venezolanos. Y sí estoy convencida que estamos en unas horas difíciles y de desenlace. Como te explicaba al principio, el mundo entero se ha dado cuenta de que hay que resolver el problema venezolano para que no se extienda hasta sus propias tierras. Nitu, después de lo que le ocurrió a Aristigueta Granco, tú que eres una vocera, que lo respaldas, que además has creído en él desde el primer día, cuando muchos pensábamos quizás en algunas de las aseveraciones del grupo que eran extremistas o apocalípticas o exageradas, no, en otros años me refiero, no en el tiempo reciente, pero tú estás en ese grupo. Yo te decía el otro día, has sido coherente y eso te ha costado. Te ha costado amistades, te ha costado incluso respaldo de algunos colegas. Hoy, en el hoy, cuando has visto que mantenerte en esa visión, que no estabas equivocada, sé que no querías tener la razón, que no se trata de eso, pero saber que la tenías y que pudieron haberte escuchado antes, por ejemplo, ¿qué te hace sentir hoy? O ya no vale la pena recordar eso, sino... No vale la pena. Carla, no vale la pena. Mira, uno hace las cosas que hace porque cree en lo que hace, por supuesto. Yo siempre te he dicho, mira, los valores y los principios. Cuando uno tiene dudas, uno tiene que abrazarse a sus creencias, a sus valores y a sus principios y seguir para adelante. No vale la pena. Yo creo que lo importante es el hoy, y el hoy es que a cualquier lado que vas la gente te dice, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿De verdad se va a acabar? Estamos todos juntos. Yo digo, la sociedad, el venezolano de a pie, el que está afuera, el que está adentro, ya entendimos. Y eso es lo importante. Mira, los procesos son largos, no son fáciles, pero lo importante es llegar juntos al final y entender que, bueno, que teníamos que pasar por todas estas cosas para poder lograr la libertad que queremos. Yo todavía no te voy a decir estoy contenta, no. Estamos en horas muy duras, muy difíciles. Creo que cada minuto es más duro y es más difícil, pero esto es inaguantable, insoportable, y de esto vamos a salir, porque es que además el mundo tampoco lo soporta.
esta diáspora gigantesca es inaguantable. Esta cantidad de venezolanos en el mundo entero no lo puede soportar una nación. Entonces, entre todos, adentro y afuera, vamos a solucionar el problema. Por supuesto que los que estamos aquí quizás tenemos un peso todavía mayor, porque, Carla, vamos a estar claros, aquí hay mucho temor. Obvio. Hay temor, hay miedo. Obvio. En Venezuela hay muchísimo miedo, porque la represión ha sido muy dura. A esta hora que tú ya estamos hablando, ya yo no sé la cifra exacta de personas que están en las cárceles. Aquí agarran preso un muchacho porque está hablando con otro en una esquina y los desaparecen y no se sabe de ellos durante semanas. Es duro, es sumamente difícil y yo comprendo el temor. Pero bueno, mira, yo creo que llegó la hora, que no nos sentimos solos, que nos sentimos muy acompañados y que llegó la hora de echarnos el miedo al hombro y seguir hacia adelante. Mira, nosotros tenemos miedo, Carla, déjame terminar con esto. Okay. Pero el régimen está muy nervioso. Okay. Y te lo digo con conocimiento de causa. Pues te quiero siempre, Nitu. Muchas gracias. Yo también te quiero. Gracias por estar conmigo hoy. Un gran abrazo para ti. Tú sabes que pronto nos vamos a abrazar aquí. Yo sé que sí, así va a ser. Así va a ser. Si lo dices tú, te creo. Un beso para ti también. Regresamos luego de la pausa. Los estudiantes hoy salieron a decir que no olvidan a sus compañeros caídos en el asfalto. Buenas noches. Carlos Julio Rojas es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Con él vamos a hablar en unos minutos. Saben que estaba compartiendo en el Twitter, en mi cuenta de Twitter y en el Instagram, pues un mensaje que decía, porque fue una reflexión muy personal en verdad. Yo decía, bueno, ¿quiénes desde el punto de vista de la acción nos estamos acordando de lo que pasó con Oscar Pérez? Nos estamos acordando siempre de los 20.000 trabajadores despedidos de PDVSA, nos estamos acordando siempre de Basil, nos estamos acordando siempre de Neomar o de David Vallenilla, nos acordamos de Simonovich todo el tiempo, porque es que son injusticias que vamos coleccionando en Venezuela. Quería saber qué pensaba la audiencia en esas redes sociales sobre el porqué, o cuál es la razón, si las olvidamos porque se solapan unas con las otras, porque son demasiadas, o porque la estrategia del gobierno es inundarnos de drama como para no tener la oportunidad de mantenerlos presentes cada día y luchar por cada uno porque se nos va de las manos. Y lo otro es si en verdad le compramos la estrategia de la dictadura, que hoy hablamos de un tema, pero nos cambia la dirección montándonos en este tema de las elecciones y ahora la oposición pues tiene que decidir si va o si no va. Bueno, eso generó una cantidad de reacciones, muchas me conmovieron porque allí no se aludía a nadie en ese mensaje. Yo decía, nos estamos olvidando, y me incluía, ¿no? Porque a veces siento que no nos da tiempo de hablar de todas esas injusticias. Pero hay mucha gente desde Venezuela que se sintió ofendida, decía, yo no olvido nada, lo que pasa es que estoy sobreviviendo, estoy comiendo. Estoy buscando qué comer, mejor dicho. Estoy buscando cómo cuidar a mis hijos, cómo procurar para ellos la medicina. No me da tiempo de luchar. Pero hay gente que está luchando como Carlos Julio Rojas y ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Bienvenido, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Aquí con problemas con la internet, pero igual en la lucha. No te preocupes. Oye, Carlos Julio, yo no sé si alcanzaste a escuchar esa introducción que yo hacía, porque colocaba un tuit y fue muy polémico, porque yo decía, bueno, ¿será que nos estamos olvidando de todas nuestras tragedias, de todos estos nombres que han caído en el asfalto? Porque la dictadura, la tiranía nos distrae ahora con una elección o nos distrae con una mesa de diálogo y se nos van acumulando. Ya suena tan lejano el tema de los 20.000 trabajadores de PDVSA o Simonovich, que está encerrado en su casa, o el propio Leopoldo López. Pero te veo a ti en la calle y recuerdo que no, que hay gente que efectivamente no puede luchar porque está buscando sobrevivir. Pero el venezolano siempre busca la manera, y los líderes como tú también. ¿Qué fue lo que pasó hoy, Carlos? Sí, hoy nosotros decidimos hacer un homenaje hoy 12 de febrero en pleno centro de Caracas, a pocas cuadras de Miraflores. Porque el mayor homenaje que nosotros podemos hacerle es a
39 personas que cayeron víctimas de la represión de este gobierno que catalogamos fascista en el 2017, o los 43 asesinados en 2014, o a las decenas de personas, incluso tenemos casi a las 10 personas que han sido asesinadas en protestas por hambre, como el caso de Alexandra Conopoy, quien un 31 de diciembre estaba exigiendo comida y recibió un impacto por parte de la Guardia Nacional. Por eso nosotros quisimos hoy recordar a las víctimas en pleno centro de Caracas. Ahí nos acompañó la mamá de Carlos Moreno. Te estamos dejando de escuchar, Carlos. Sí, por favor, puedes pegarte el auricular Sí, antes te estábamos oyendo bien. sí. Adelante. Sí, un niño de 17 años que fue asesinado en la Plaza Estrella de San Bernardino un 19 de abril con un impacto de bala en la cabeza a mano de un colectivo armado del gobierno. O el caso de Conan Quintana, que tú lo conociste, que fue asesinado por el AMPA en 2015, que fue dirigente estudiantil. O el caso de Matilda Costa, o el caso de Alejandro Mar, que son tantos, que son personas que se han convertido en nuestros mártires, en nuestros héroes. Entonces nosotros el mayor homenaje que podemos darle, Carla, a ellos el día de hoy es transformar ese dolor que estamos sintiendo en una rebelión popular democrática y constitucional. Hay gente que dice que en Caracas y en Venezuela no se está protestando. Todos los días se está protestando en el municipio Libertador. Aquí hay gente que hace cola a las 2 y 3 de la mañana para conseguir un poquito de pan. Aquí hay personas que están listas para revisar la basura. Por eso nosotros, ante un posible estallido social y un colapso social, los dirigentes en los luchadores sociales incidir, a pesar de fuertes presiones. Nosotros pudimos, como el día de hoy, llegaban decenas de guardias nacionales a impedir la protesta, pero ahí los vecinos en pleno centro de Caracas, acompañados por expertos políticos, ahí estuvo Nixon Leal, yo mismo que estoy 2 meses preso en Ramo Verde, porque el haber estado en la cárcel se convirtió en una motivación más para seguir luchando, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Y lo debo decir respetándolo en el pero nosotros lo hicimos de la comodidad caraqueño. Lo hicimos en pleno centro de Caracas, junto a luchadores populares, donde dijimos las verdades de Nicolás Maduro y a Néstor Reverol, que son los principales represores del gobierno nacional. Carlos, bueno, hemos tenido dificultades porque te escuchas un poquito entrecortado allí y nos da mucha lástima porque yo quiero escuchar todo lo que tienes que decir. Me decías que la Guardia Nacional, no sé si tengo que despedir ya mismo. Me decías que la Guardia Nacional Bolivariana intentó frenar esta protesta, pero los vecinos, entre los vecinos y los organizadores todos, pudieron continuar con ella, impidieron que les pusieran obstáculos a esta protesta de calle, ¿no? Exacto. Una cosa que el gobierno nacional tiene miedo de sentir el calor del pueblo. Y por eso llegaron decenas de guardias nacionales a impedir la protesta que estamos realizando, pero los vecinos han perdido el miedo. Y por eso nos mantuvimos ahí, cantamos el himno, dimos las verdades y desde el centro de Caracas llamamos a esa rebelión popular. Porque yo digo una cosa, más que miedo y desesperanza, lo que siente el pueblo es como tal rabia y dolor, y está en los dirigentes comunitarios, en el liderazgo político, convertir esta rabia y ese dolor en una rebelión popular. Por eso lo que vivió el día de hoy, lo que se ha vivido todos los días, como protestamos hace semanas frente a la Defensoría del Pueblo. Es decir, nosotros asumimos una responsabilidad y estamos ahí a pesar de las adversidades. Carlos, tenemos que hacer la pausa, pero quédate un rato más con nosotros, por favor, que queremos escucharte. Convertir el dolor en una rebelión, eso es lo que pide Carlos. Luego de esta pausa de publicidad regresamos con más. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Carlos Julio Rojas es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Hoy hicieron una protesta porque, como él dice, a veces se piensa que el venezolano está solo en las filas para buscar comida y buscar enseres o buscar medicinas. Y él dice, hay protestas todos los días, quizás no es el Caracazo o no es esa explosión social de la que muchos, no sé, por definición en ciencias políticas comprenden, pero el venezolano está
con muchísimas razones sobre los hombros protestando justamente esa miseria en la que tiene que vivir. Y los estudiantes hoy en el Día de la Juventud, cuando deberían estar celebrando, tienen que estar en la calle recordando a todos esos jóvenes, a todas esas víctimas de la tiranía, víctimas de la delincuencia incluso. Es que es una gran injusticia que nuestros jóvenes no estén ahora siendo homenajeados, agasajados en Venezuela. Tienen que estar en las calles recordando que los están matando. Es absolutamente doloroso y hay gente y jóvenes muy, muy valientes, porque Carlos Julio Rojas estuvo preso, como él decía, y él comentaba, eso en lugar de hacerme retractar en mi posición, lo que me dio fue más valentía y más ganas de seguir luchando por lo que creo. Está allí cuando le falla el internet, porque en Venezuela ni el internet funciona, es casi imposible hacer una llamada de teléfono en vivo. CanTV es una porquería, perdónenme la palabra, pero todos los invitados nos lo dicen siempre. No hay manera prácticamente de comunicarnos, es muy difícil. Tener de calidad, un buen Skype es casi un milagro. Y aún así, él me decía, sin tecnología o sin suficiente conexión telefónica, yo voy a dar esta entrevista porque el venezolano quiere seguir denunciando, quiere seguir hablando de lo que le ocurre. No sé si tenemos ya la llamada con Carlos, porque es muy importante aprovechar, nos pasan los minutos. Carlos Julio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, ahora sí las escucho perfectamente. Bueno, qué maravilla. Carlos Julio, ¿hacia dónde avanza, evoluciona este sentimiento que tú dices que sí está en las calles, que la gente sí está protestando, que ustedes son una generación joven y pudiendo irse, pudiendo mirar un nuevo horizonte, siguen allí creyendo en que sí vale la pena la lucha? ¿De qué manera la van a canalizar y si la van a unificar con los líderes de la oposición? Sí, el objetivo que nosotros le hacemos como tal al liderazgo político es que ellos deben entender, sentir y vivir lo que está viviendo el pueblo. El pueblo actualmente está pasando hambre. Te lo digo, aquí podemos ver colas a las 3, 4 de la mañana para comprar un poco de pan. Aquí la gente está pasando hambre, pero lo que siente el pueblo más, y lo vuelvo a repetir, más que desesperanza, más que miedo, siente rabia y dolor. Y está en nosotros el liderazgo conducir y transformar ese dolor y esa rabia en una rebelión popular. Porque de verdad, aquí ha habido protestas todos los días, lo vivimos en las mañanas cuando ha ocurrido, que a diferencia del Caracazo, ha habido falta de tejido social y por eso estamos nosotros, los ciudadanos, la dirigencia social que siente y vive los problemas, haciendo eventos como el día de hoy. Nosotros incluso contamos el día de hoy, Carla, con la presencia del hermano de Juancho Montoya, que él era un líder oficialista que también fue víctima de la represión de un gobierno fascista, porque aquí no hay ni muertos azules, sino víctimas de la violencia del gobierno. También contamos con la presencia de la mamá de Carlos Moreno, que ella sigue ahí, o la mamá de Basilda Costa. Y lo que se vivió el día de hoy, eso es respondiendo a Jorge Rodríguez, respondiendo al propio Nicolás Maduro, que en Libertador no se protesta. Hoy esta protesta fue en la esquina de Tracabordo, a una cuadra del Ministerio de Interior y Justicia, donde colocaron un convoy de la Guardia Nacional, porque pareciera que el gobierno tiene miedo de sentir el calor del pueblo. Se rodean alrededor de convoy de guardias nacionales porque tienen miedo de sentir esa rabia y ese dolor que es lo que está pasando el pueblo. Carlos, dime, ¿de dónde agarras fuerzas? Porque evidentemente después de hoy protestar, porque muchos cayeron en el asfalto, ¿qué protección tienes tú como joven también? Además haciendo lo propio, siguiendo los pasos de estos héroes. Sí, yo creo que es una responsabilidad. Es la formación que yo puedo decir que tú desde el movimiento estudiantil, tú te acuerdas que estando en Buenas Noches en Venezuela, varias veces me entrevistaste estando en el movimiento estudiantil del 2007. Nosotros asumimos una responsabilidad, Carla. Yo pude haberme ido del país, luego de 2 veces que he estado preso, en 2015 protestando por las largas colas y en 2017 encabezando las protestas del municipio Libertador. Y también se me ha coartado mi ejercicio como periodista. Pero yo cuando veo una señora en la calle protestando y dándome fuerza y en una cola por el pan o por una cola por harina, porque te digo, en estas colas
nos tratan de subyugar, tú puedes escuchar la voz del pueblo manifestando su descontento, pero está en nosotros sentir y vivir sus problemas y sobre todo encabezarlo y direccionar. Y decidir en... Te estoy perdiendo y quiero que remates esa frase, Carlos. Se cayó, pero yo lo estaba escuchando. Bueno, qué lástima. Carlos estaba con nosotros, Carlos Julio Rojas, como coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Es frustrante no poder haber escuchado la frase final de Carlos Julio, pero bueno, vamos a tener más oportunidades para conversar con él. Regresamos luego de esta pausa porque estará con nosotros el candidato a la presidencia de Colombia por Centro Democrático.